Pelea histórica. Lo que ocurrió en el set de El Gordo y la Flaca dejó a todos sin palabras. Nadie podía creer lo que estaba pasando entre dos de las figuras más queridas de la televisión latina. En plena grabación, frente a las cámaras, Lily Estefan y Raúl de Molina protagonizaron una acalorada discusión que jamás se había visto en los más de 20 años del programa. Todo comenzó con un simple desacuerdo en una de las secciones del show. Raúl interrumpió a Lily en vivo, ella intentó mantener la calma, pero su rostro lo decía todo. El ambiente se volvió tenso, las sonrisas desaparecieron y, por primera vez, la química que los había unido durante décadas se rompió frente a millones de espectadores. Raúl levantó la voz. Lily, visiblemente molesta, trató de seguir con el guión, pero la tensión era imposible de disimular. Los productores intentaron calmar la situación, mientras en el estudio se podía sentir el silencio incómodo de todos los presentes. Y entonces, ocurrió lo impensable. Lily Estefan se quitó el micrófono, se levantó de su asiento y salió del set. Las cámaras captaron el momento justo en que desaparecía tras el telón, dejando a Raúl solo, sorprendido y tratando de continuar el programa como si nada hubiera pasado. Las redes sociales estallaron. Los televidentes comenzaron a preguntar qué había pasado, y poco después, una cámara de seguridad del estudio reveló imágenes aún más impactantes. Lily, con lágrimas en los ojos, caminando por los pasillos de Univisión, acompañada por parte del equipo de producción que trataba de consolarla. Nadie sabía si regresaría. Nadie imaginaba que esa pelea sería el inicio del fin de una de las duplas más queridas de la televisión hispana. El Gordo y la Flaca ya no volvería a ser igual. Esta es la historia detrás de esa pelea histórica. Una historia de amistad, orgullo, cansancio y emociones que por años se mantuvieron ocultas detrás de las risas y las luces. Prepárate para descubrir lo que realmente ocurrió aquella tarde en que Lily Estefan decidió abandonar el programa. Lo que las cámaras no mostraron, lo que nadie se atrevió a decir, y cómo una simple discusión cambió para siempre el destino de ambos. Porque detrás de cada sonrisa televisiva siempre hay una verdad que duele. Y hoy, aquí en Secretos de Historia, la vas a conocer. El estudio de El Gordo y la Flaca lucía como siempre, luces encendidas, cámaras en posición, y un ambiente alegre listo para otro programa lleno de noticias del espectáculo. Nadie podía imaginar que esa tarde marcaría un antes y un después en la historia del show. Desde los primeros minutos, algo se percibía distinto. Raúl de Molina se mostraba inquieto, impaciente, interrumpiendo constantemente las intervenciones de su compañera Lily Estefan. Durante un segmento dedicado a las polémicas del mundo del entretenimiento, Lily intentó dar su opinión, pero Raúl la interrumpió bruscamente. «Déjame hablar, Lily», dijo él con tono molesto. Ella, intentando mantener la compostura, sonrió y respondió con suavidad. «Raúl, por favor, déjame terminar, no te preocupes». Lo que siguió fue un silencio que heló el ambiente. Raúl, visiblemente irritado, levantó la voz frente a las cámaras y exclamó: «No me mandes a callar en mi propio programa». El público en el set se quedó sin aliento. Algunos pensaron que era parte del guión, pero pronto se dieron cuenta de que la tensión era real. Lily, con una expresión seria, bajó la mirada. Intentó seguir con el segmento, pero su voz temblaba. La incomodidad era tan evidente que los productores comenzaron a hacer señales desesperadas desde el fondo del estudio, tratando de cortar la transmisión para ir a comerciales. Mientras los técnicos ajustaban el sonido y las cámaras, se escuchó a Lily murmurar con un hilo de voz: «Esto ya no lo aguanto más». En ese instante, las luces del estudio bajaron y la transmisión se cortó. Cuando el programa regresó del comercial, los televidentes notaron algo extraño. Lily ya no estaba en el set. Raúl continuó hablando con un tono tenso, tratando de disimular lo ocurrido. Sin embargo, los gestos lo traicionaban.
Su mirada esquivaba la cámara, su voz se quebraba ligeramente y por primera vez, el siempre confiado, gordo, lucía incómodo frente al público. Fuera de cámaras, los testigos afirman que Lily salió del set sin mirar atrás. Caminó rápidamente hacia su camerino sin responder a nadie. Un asistente intentó detenerla, pero ella solo dijo una frase que después sería recordada por todos. No vine aquí a soportar humillaciones. Ese día, algo se rompió entre los dos pilares del programa más querido de la televisión hispana. La química, la complicidad y las risas que habían conquistado a millones de espectadores por más de 2 décadas parecían desvanecerse ante los ojos del público. El público quedó impactado. En redes sociales comenzaron a surgir preguntas, rumores y teorías. Algunos pensaron que todo había sido parte de una estrategia de rating, pero otros aseguraban que la pelea había sido completamente real. Lo cierto es que esa tarde no fue una más en el estudio de El Gordo y la Flaca. Fue el inicio de una tormenta mediática que nadie pudo detener. Una pelea que cambiaría para siempre la historia del programa, y la relación entre Raúl de Molina y Lily Estefan. Horas después de aquella transmisión tensa que paralizó a los televidentes, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, teorías y videos cortos del momento exacto en que Raúl de Molina alzó la voz contra Lily Estefan. Nadie lo podía creer. Las plataformas digitales se inundaron con capturas, fragmentos y hasta memes, pero lo más escalofriante estaba por venir. Una cuenta anónima filtró un vídeo de las cámaras de seguridad internas del estudio, grabado minutos después de que se cortara la transmisión en vivo. Aquellas imágenes, según algunos empleados, jamás debieron salir a la luz. En ellas se podía ver a Lily saliendo del set con evidente angustia, secándose las lágrimas con un pañuelo. Caminaba rápido, sin mirar atrás, mientras su asistente personal intentaba detenerla. En un momento del vídeo, se escuchaba su voz temblorosa decir: «No puedo más con esto, no puedo seguir fingiendo frente a las cámaras». La frase retumbó en los corazones de quienes la escucharon. Era la primera vez que la Flaca mostraba su lado más humano, lejos de la sonrisa y la energía que durante años la habían caracterizado. Detrás de esa imagen alegre, había una mujer agotada emocionalmente, harta de los roces y los desplantes de su compañero de trabajo. El vídeo, de apenas unos segundos, se volvió viral en cuestión de minutos. Los medios de comunicación comenzaron a reproducirlo, los programas de espectáculos lo comentaban y los fanáticos se dividían. Algunos culpaban a Raúl de haber sobrepasado los límites del respeto, mientras otros aseguraban que todo se trataba de una manipulación mediática para aumentar la audiencia. Mientras tanto, Univisión mantenía un silencio absoluto. Ni comunicados, ni aclaraciones, ni una sola palabra oficial. Solo silencio. Un silencio que pesaba, que hablaba más que cualquier declaración. Los rumores crecían cada hora. Algunos afirmaban que Lily había renunciado de inmediato tras bastidores, otros decían que la producción le había pedido tomarse unos días para calmar la situación. Pero las imágenes seguían circulando y cada repetición parecía alimentar más el incendio. Los medios más grandes de América Latina comenzaron a cubrir la noticia. En Miami, periodistas se apostaron frente a los estudios de El Gordo y la Flaca, esperando alguna declaración. Pero ni Lily ni Raúl aparecieron. Una fuente cercana al programa afirmó que los ejecutivos estaban evaluando la situación porque la tensión entre ambos era ya insostenible. Ella estaba cansada y él no quiso ceder, comentó el informante. A las pocas horas, varios usuarios reportaron que el vídeo filtrado había sido eliminado de la mayoría de plataformas, como si alguien hubiera intentado borrar toda evidencia. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El material había sido replicado miles de veces y seguía circulando en redes alternativas.
El público no olvidaría esas imágenes, la mirada triste de Lily, su voz quebrada, su paso decidido fuera del estudio. Aquello no fue solo un arranque de enojo, fue el reflejo de una herida profunda que llevaba tiempo gestándose detrás de las cámaras. Y mientras la flaca desaparecía del ojo público, el silencio se apoderaba del programa. Un silencio incómodo, denso, cargado de rumores. Nadie sabía si ella volvería. Nadie sabía si el gordo y la flaca podría sobrevivir sin su dupla más icónica. Las imágenes habían dejado al descubierto una verdad que muchos preferían ignorar. Que incluso en la televisión más alegre también puede esconderse el dolor. La mañana siguiente a la pelea fue una de las más tensas en los pasillos de Univisión. Los productores, camarógrafos y presentadores sabían que algo había cambiado para siempre. Nadie quería hablar del tema, pero todos lo sentían. Lily Stefan no había regresado al estudio. A las 2 de la tarde, hora del programa en vivo, el público encendió sus televisores esperando respuestas. Sin embargo, solo apareció Raúl de Molina, sentado en su lugar habitual, con una expresión seria y un gesto que no lograba disimular el nerviosismo. El tono jovial y las bromas típicas que solían llenar el programa brillaban por su ausencia. Raúl intentó mantener la compostura, pero los televidentes notaron que su voz temblaba. Se limitó a saludar y rápidamente dio paso a las noticias del día, como si nada hubiera ocurrido. Pero el público no era ingenuo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes preguntando: ¿dónde está Lily? ¿Por qué Raúl no dice nada? La despidieron. La tensión era evidente. Los seguidores exigían explicaciones y los comentarios inundaban las cuentas oficiales del programa. Mientras tanto, Raúl optó por el silencio. Ni una sola palabra sobre su compañera, ni una mención, ni un gesto de preocupación. Solo su mirada distante, clavada en las cámaras, intentando continuar con una normalidad que ya no existía. Detrás del escenario, los miembros del equipo trataban de mantener el profesionalismo. Clarisa Molina, una de las colaboradoras más cercanas a Lily, rompió el silencio en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta. El respeto es la base de todo. No se puede brillar apagando a los demás. Pocas horas después, Alejandra Espinoza publicó otra frase en sus historias. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Los fans comenzaron a conectar los puntos. El ambiente en Univisión era tenso, los rumores sobre la salida de Lily se intensificaban, y los productores sabían que el público estaba exigiendo respuestas. Un testigo del equipo técnico reveló que Raúl había tenido una reunión privada con la producción, en la que se le pidió mantener calma y no hacer declaraciones públicas hasta nuevo aviso. Algunos aseguran que incluso se le prohibió mencionar el nombre de Lily en cámara. Esa decisión solo aumentó el misterio. Durante los siguientes días, El Gordo y la Flaca continuó emitiéndose, pero algo se sentía distinto. Las risas eran forzadas, el ambiente pesado, y los silencios prolongados se notaban más que nunca. Los televidentes describían el programa como vacío, extraño, sin alma. Porque aunque Raúl seguía ahí, faltaba la esencia, la chispa, la calidez que solo Lily Stefan sabía transmitir. Fuentes cercanas a la presentadora afirmaron que ella estaba dolida, decepcionada y sin ánimos de regresar. Se encontraba en su casa, evitando cualquier contacto con la prensa, mientras reflexionaba sobre si valía la pena continuar en un espacio donde ya no se sentía respetada. El silencio de Raúl, que para muchos fue una estrategia, para otros fue una confirmación, algo se había roto irremediablemente. Y mientras el público seguía exigiendo saber la verdad, dentro del canal se tejían historias, teorías y versiones distintas, pero nadie se atrevía a decir lo que realmente estaba pasando. El silencio se había convertido en el protagonista del programa.
Y ese silencio, más que calmar la tormenta, la estaba haciendo más fuerte. Con el pasar de los días, el misterio en torno a la ausencia de Lily Stefan se hacía más grande. Los fans, desesperados por respuestas, analizaban cada palabra, cada gesto de Raúl de Molina en cámara. Algunos incluso revisaban antiguos videos del programa, buscando señales de tensión o gestos que hubieran pasado desapercibidos. Y, en efecto, lo encontraron. Varios clips comenzaron a circular en redes sociales mostrando momentos incómodos entre Lily y Raúl, situaciones que, en su momento, parecían simples bromas pero que ahora tomaban otro sentido. En uno de esos videos, Raúl interrumpía constantemente a su compañera, en otro, hacía comentarios sobre su forma de hablar o su apariencia. Todo aquello que antes pasaba inadvertido, ahora parecía formar parte de un patrón. Fue entonces cuando surgieron las primeras declaraciones anónimas de personas cercanas a la producción. Según uno de los técnicos del programa, las diferencias entre ambos presentadores no eran nuevas. Llevaban años acumulando roces, discusiones y desacuerdos sobre la forma de conducir el show. Lily siempre fue profesional, sonriente, paciente. Pero todos sabíamos que no la estaba pasando bien. Raúl a veces tenía actitudes muy duras y ella lo soportaba por respeto al público, reveló uno de los empleados bajo anonimato. Otro trabajador agregó que en los últimos meses la tensión había crecido debido a la presión del rating. Las exigencias de la cadena y la carga emocional de tantos años de trabajo habían hecho que la relación entre ambos se deteriorara aún más. Lily, la mujer que durante décadas fue sinónimo de alegría, habría llegado a su límite. Dicen que tras aquella discusión en vivo, rompió en llanto en su camerino, acompañada de dos amigas del equipo. No podía creer que el hombre con quien había compartido más de 25 años de carrera le hubiera hablado de esa manera frente a millones de televidentes. Mientras tanto, Raúl, según contó un miembro del staff, intentó acercarse a Lily para disculparse. Caminó hasta su camerino, tocó la puerta y esperó, pero ella ya se había ido. Su silla quedó vacía, su camerino cerrado, y su silencio se transformó en la voz más fuerte de todas. En los pasillos de Univisión, el ambiente se volvió sombrío. Algunos colaboradores temían por el futuro del programa. Otros decían que la dirección del canal estaba buscando mediadores para lograr una reconciliación. Pero Lily no respondía llamadas. La prensa no tardó en hacerse eco. Programas de farándula, portales digitales y youtubers comenzaron a hablar de una ruptura definitiva. Incluso se rumoreó que Lily había pedido una suspensión temporal de su contrato y que sus abogados estaban evaluando los próximos pasos. A todo esto, Raúl permanecía en silencio frente a los medios. No dio entrevistas, no hizo publicaciones, no comentó nada. Sin embargo, dentro de Univisión, varios compañeros aseguran que lo vieron cabizbajo, triste, más callado que nunca. Aquel escándalo había superado todas las expectativas. Lo que comenzó como una simple discusión en vivo se había convertido en una de las crisis más sonadas de la televisión hispana. Las revelaciones seguían saliendo a la luz, y cada testimonio parecía confirmar lo mismo: el conflicto entre Lily y Raúl no fue un impulso, sino el resultado de años de tensión acumulada. Una relación profesional que alguna vez fue símbolo de amistad y complicidad, terminaba desgastada, herida y marcada por el orgullo. Y aunque el público pedía reconciliación, lo cierto era que el daño ya estaba hecho. El día llegó sin previo aviso. Los espectadores encendieron sus televisores, esperando ver el clásico dúo que durante más de 2 décadas llenó sus tardes de alegría y entretenimiento. Pero algo se sentía distinto. El estudio estaba igual, las luces brillaban con la misma intensidad, sin embargo, el alma del programa parecía ausente. Raúl de Molina apareció solo. Su rostro mostraba serenidad, pero sus ojos hablaban otro idioma.
Hoy será un programa diferente, comenzó diciendo con una voz entrecortada que intentaba mantener la compostura. Muchos pensaron que Lily saldría en cualquier momento, que todo había sido un malentendido. Pero no, esa puerta nunca se abrió. Lily Stefan no regresó al set. Su silla quedó vacía como un símbolo de todo lo que el público había perdido, la risa, la complicidad y el cariño que por años unieron a una de las duplas más queridas de la televisión hispana. Durante la transmisión, Raúl evitó hablar del tema directamente. Mantuvo el tono profesional, pero en su silencio se escuchaba un eco de arrepentimiento. Algunos aseguran que, al terminar el programa, permaneció solo por varios minutos en el set, sentado frente a la cámara apagada, como despidiéndose de una era que sabía que jamás volvería. Por su parte, Lily publicó una imagen en sus redes, un atardecer en la playa y una frase breve pero poderosa. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Esa fue su manera de cerrar el ciclo. Sin escándalos, sin declaraciones públicas, sin lágrimas frente a las cámaras. Solo ella, su paz, y la decisión de alejarse de un entorno que ya no le daba felicidad. La prensa intentó obtener respuestas. Algunos medios aseguraron que Univisión le ofreció un nuevo formato, más íntimo y personal, mientras que otros decían que Lily se dedicaría a su familia y a proyectos fuera de la televisión. Nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era que algo dentro de la historia de El Gordo y la Flaca había cambiado para siempre. Con su partida, Lily dejó un vacío inmenso. Ella no solo era la conductora, era el corazón, el alma, la chispa que mantenía vivo el espíritu del programa. Raúl, aunque intentó seguir adelante, nunca volvió a ser el mismo. Los fans lo notaban. La sonrisa era la misma, pero ya no tenía el mismo brillo. Así terminó una etapa dorada de la televisión latina, con una despedida silenciosa, sin cámaras ni aplausos, solo con el recuerdo de millones de personas que crecieron viendo a aquella mujer de risa contagiosa iluminar la pantalla día tras día. Hoy, el legado de Lily Stefan sigue vivo en los corazones de su público. Su nombre se pronuncia con cariño y respeto. Muchos esperan verla regresar algún día, mientras otros creen que su adiós fue definitivo, como una reina que se retira en el punto más alto de su reinado. Pero más allá del escándalo, de los rumores y las heridas, queda una verdad indiscutible: Lily y Raúl marcaron una época. Su historia, con todos sus altibajos, forma parte de la memoria colectiva de millones de latinoamericanos. Y mientras las luces del estudio se apagan lentamente, solo queda el eco de lo que fue. Una amistad que nació frente a las cámaras, que sobrevivió a los años, pero que terminó quebrada por el peso de la fama. Porque en la televisión, como en la vida, no siempre los finales son felices, pero siempre dejan huella. Yo soy Jessica, y esto fue otro relato de Secretos de Historias. Si este caso te conmovió, dale like, comenta tu opinión y suscríbete al canal para seguir descubriendo las verdades que se esconden detrás de las grandes figuras de la televisión. Nos vemos en el próximo video, donde el silencio, una vez más, hablará por sí solo.